Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. ¿Sabe Dios por qué sobrevivió William Trujillo a la bestia? Luis Alfredo Garavito, el mayor depredador sexual y asesino en serie que conmocionó al mundo con sus crímenes, lo dejó ir después de haberlo sometido, torturado y violado varias veces. Tenía 9 años. Escuchar su relato produce escalofríos porque lo recuerda todo, desde el olor hasta el dolor. Es un testimonio crudo y sucio, pero es la voz de un sobreviviente del psicópata. Es la primera vez que el país va a escuchar qué fue lo que le hizo Garavito cuando está muy cerca de cumplir su condena. Bajo el ardiente sol de Cartagena, un grupo de arqueólogos desenterró la fosa común más grande de América Latina. 640 esqueletos de hombres, mujeres y niños que murieron durante la conquista, la colonia, la reconquista y la república. Unos restos que hablan, que cuentan qué comían, dónde vivían, qué hacían y de qué morían. Este hallazgo es como haber recuperado un pedacito de nuestra historia. A pesar de que una mina antipersonal le quitó las piernas a un grupo de militares y policías que estaban trabajando en medio de la guerra, ahora andan volando montados en una bicicleta de 3 ruedas. Con la fuerza de sus brazos, pedalean para competir en las maratones más duras, para dejar en lo más alto el nombre del país. De la línea de guerra a la línea de meta. Empecemos. El violador y asesino Luis Alfredo Garavito fue condenado a 40 años y lleva 21 años preso. Pero por las rebajas y los descuentos, el cumplimiento de la sentencia está cerca. Por eso la relevancia del testimonio aterrador de un sobreviviente que nunca había hablado. Así recuerda William Trujillo Mora el ritual macabro de lo que le hizo cuando tenía 9 años, el mayor asesino serial de niños en el mundo. Cuesta escucharlo, pero es que el diablo está en los detalles. Y el país debe conocer de lo que fue capaz Luis Alfredo Garavito, por qué la bestia podría quedar en libertad. Yo pasé temprano y vi unos niños jugando con cartones. Se sentaban en el cartón y se resbalaban. Cogí el cartoncito, me subí al montículo y me tiré resbalado por el caminito donde ya los otros habían hecho. Ya estaba demarcado por donde se tiraban todos. Y cuando me senté para resbalarme fue que sentí la mano. Yo el señor no lo vi llegar por ningún lado. Él como que me estaba acechando. Él me abrazó por detrás. Me mostró un machete y me dijo, no vaya a hacer bulla. No vaya a gritar ni vaya a hacer nada porque lo mato. William Trujillo Mora está vivo de milagro. A los 9 años fue uno de los casi 200 niños, víctimas del monstruo, del loco, del cura, de Tribilino del monje, los 1000 nombres de Luis Alfredo Garavito Cubillo, que está en la cárcel desde hace 21 años, condenado de haber asesinado, violado y torturado cientos de niños. Me dijo, quítese la camisa, y él me quitó el pantalón. Y empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo. Él me cogía mi penecito y lo chupaba y me besaba la boca. Y me cogía mi lengua y me la succionaba durísimo, como para arrancármela. Me decía, así me tenés que hacer. Entonces yo accedía a todas las peticiones. Después me volteó bruscamente y empezó a rastrillarme hasta que llegó el punto que me penetró. 12 horas. Esa fue la noche más larga, terrible y triste de su vida, de la que se acuerda de cada detalle, como si hubiera sido ayer. Fue en el año 79. William tenía solo 9 años. Un niño de Caicedonia, Valle, que perdió su inocencia y su paz cuando la maldad lo atrincheró y cayó en las garras de la bestia, uno de los peores asesinos en serie de la historia. Lo mío fue dentro del pueblo, a unos 7 metros de una casa, que toda la noche tuvo la luz prendida, que para mí fue una luz de esperanza. Pero nadie pasó, nadie escuchó. Sí. ¿Sabe quién pasó? Mi sagrada madre. Ella anduvo toda la noche buscándome, junto con mi padrastro. Él cuando escuchaba a alguien, él me apretaba.
inmediatamente me abrazaba y me decía que me quedara callado. Entonces, imagínese usted esa situación. El miedo. El miedo me invadía, claro. Físico terror. Es que lo tenía Garavito, un psicópata que empezó su carrera criminal, especialmente en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, aunque se movió por todo el país y llegó hasta el Ecuador, dejando dolor y muerte a su paso. Escogía a las víctimas como un animal a su presa, como un depredador. Los identificaba entre los 6 y los 14 años, bonitos e indefensos. Según los investigadores de la época, William sería de sus primeras víctimas, porque primero los violaba y los torturaba. Luego empezó a matar, y no paró hasta que lo detuvieron muchos años después. Él accedió 3 veces. Y él me hizo de todo, de todo. Él me mordió, él me chupó, él me golpeó. Él hacía de todo, muy en silencio. Muy en silencio. Eso fue lo más perturbador. Basta mencionar su nombre para que regresen las imágenes y el asco y los olores, pero sobre todo los dolores. Yo soy de pueblos, trabajé en campo y sé a qué huele un campesino después de una jornada de trabajo. A eso huelía él. Recuerdo mucho su boca malolienta, saber que así se la tenía que besar. Su parte genital asquerosa, malolienta, y saber que también tendría que acceder a ella porque él me obligaba a hacerle. Él me mordió por todo el cuerpo. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero del 57 en Génova, Quindío. Cuando atacó a William, tendría 22 años, con problemas de alcohol, andaba armado con un machete y muy fácilmente sometió al niño, que era 13 años menor, que era flaquito y frágil. Todo lo que recuerda es sucio, aterrador y sorprendente al mismo tiempo, porque está vivo para contarlo. Yo le dije, ¿usted a qué hora me va a dejar ir? Y él me dijo, cuando suenen las campanas. Eso sí fue una eternidad para mí. Yo creo que para mí cada segundo, cada minuto fueron eternos, esperando que sonaran las benditas campanas del pueblo que sonaban a las 5 de la mañana. Y... Se eriza todavía, William. Sí, no. Es que recordar todo eso es muy duro, duro. Entonces, él tenía botas plásticas, botas campesinas. Me cogió mis piecitos y los metió dentro de los pies de él y me abrazó para poder dormir, buscando de que yo no me fuera a volar. Lo tenía ahí como trincado. Exactamente. Hasta que por fin cesó la horrible noche y sonaron las campanas. Como lo dice él, las benditas campanas. Sonaron las campanas y él me tiró mi pantaloncito y me dijo, salga adelante. Yo llegué hasta el portillito, era una lomita. Él me dijo, no viene nadie. Yo le dije, no. Y entonces ahí él se asomó también. Fui dando unos pasos hacia atrás y él alzó la mano y me hizo así. No. Cuando él me hacía así y él voltea y me da la espalda, salí como volador sin palo. Y no paré hasta que llegué a mi casa. Adolorido y todavía muy asustado, llegó a la casa donde lo esperaban su mamá y su padrastro, desesperados de angustia. Vuelto un nazareno. Estas borditos de estas orejitas eran así, mordidas así, chiquitico, chiquitico, chiquitico. La puntica era nariz, los ojitos de lo hinchado no se le veían casi. Horrible, horrible, chupado, mordido. Luzmila tiene 77 años, 8 hijos y 20 nietos. William es el sexto y su consentido es que aunque haya pasado el tiempo, revivir esa tragedia, recordar a la bestia, a la culpa que la atormentó tantos años, es igual de doloroso que hace tiempo. Le dije, como antes de ir a hacer el mandado,
o a lo que venga, no, a lo que venga. Pero Y empieza a ahora- pasar el tiempo y no aparece William por ninguna parte. Entonces Usted- ya me va dando desespero y desespero y desespero y nada, y pasa el tiempo y nada, que mi muchacho aparecía, entonces nos pusimos a buscarlo. Cuando William no regresó y se hizo tarde y de noche, Luzmila salió a buscarlo como loca por todas partes. Fue a la policía, que no creyó que le hubiera pasado nada malo. Cuando regresó esa madrugada, todavía malherido y muy afectado, pusieron la denuncia, fueron a Medicina Legal y recorrieron el pueblo de arriba abajo en bicicleta buscándolo. Pero ya no había rastro de Garavito. Después de esa situación, de que lo colocan a uno en la camella, a que le revisen hasta lo que uno no tiene, eso fue muy incómodo también. Y entonces mi mamá cometió un error. Claro que en ese tiempo no había la ciencia que hay ahora, ¿no? Ellos le recalcaron a mi mamá que por qué me había bañado. Y hasta ahí llegó la denuncia, pero no la vida. William dejó de ser el mismo niño de antes. Las heridas físicas cicatrizaron y las otras, las más profundas, las del alma, se curaron también con el tiempo, porque esa noche perdió la confianza, la seguridad y la alegría. Ya no era el niño extrovertido, el que contaba chistes, el que arremedaba a los vecinos. Mi mamá me dice que yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho y me escondía mucho. Muy nervioso, mantenía muy nervioso. Y cambió la vida de todos. William y Luzmila sintieron el abandono y la impotencia. Eso me marcó mucho. Brillé mucho a hacer algo, pero no, nadie me ayudó. Nadie me ayudó o para hacer algo, ni para un psicólogo, ni nada. Pero eso es muy difícil. De Palmira nos venimos para acá, para Cali. Armados de valor para remover las heridas, nos recibieron en su casa en Cali. Llegué a manejar un bus de servicio intermunicipal. Él maneja un taxi y es un padre muy entregado a su hija de 24 años y a su hijo de 9, al que le acolita sus sueños de bicicrosista. Lo acompaña y no le quita los ojos de encima. Lleva 27 años de matrimonio y 40 batallando contra los recuerdos. ¿Volver a este lugar después de tantos años? Arrozudo. Otra vez vuelvo a sentir la misma sensación de ayer y a más acá, recordar ese día es muy doloroso, es muy doloroso. En esa época uno tan niño es como un suicidio en vida. Regresó. Fuimos juntos a Caicedonia, a la misma calle, al cafetal que ha sobrevivido también. Esto era todo oscuro, el piso era en tierra, era despavimentado. Y exactamente aquí en este punto fue donde él me metió hacia allá, ¿sí? Yo sin poder hacer nada, encuellado y abrazado. Y no había nadie. Él miró a un lado, al otro, y de una me metió allá al cafetal, toda la noche. Había una casa allá atrás, sí, y esa casa tenía una luz, un bombillo, y ese bombillo estuvo toda la noche prendido. Era como una luz de esperanza para mí. Empeñado en cerrar ese capítulo de su vida, cree que tentando la memoria podría ponerle por fin punto final a su pasado. Otra vez aquí, María Elvira, en el sitio exacto. Sin ayuda psicológica de ningún tipo, se hizo hombre. Pasaron muchos años, hizo toda clase de trabajos, viajó, se casó, fue papá. Bueno, yo lista, Juanjo, pues. Entonces vamos a hacer estirados, como dice el profe. Y a los 29 años, cuando ya el recuerdo del señor aquel malvado parecía estar refundiéndose para siempre, la noche del jueves 22 de abril del 99, viendo televisión, todo regresó, como si estuviera nuevamente en sus garras y perdido entre ese cafetal. La primera vez que lo vi en televisión, yo descansé. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo miré y yo dije, ese es. ¿Usted se acordaba de la cara perfecta? Claro, con un poco más de años, ¿no? Porque él estaba muy joven. Yo dije, por Dios, si yo no fui el único. Pero sí de los pocos que está vivo para contar la historia. De los muy pocos. De los muy pocos. La noticia de la captura de Luis Alfredo Garavito en Villavicencio cuando intentaba someter a otro niñito le dio la vuelta al mundo.
un personaje que estremeció a todo el país. En la patética indagatoria, meses después de su captura, se arrodilló, lloró, rezó y luego confesó sus crímenes con toda frialdad y detalle. No quiero más. William ha pensado mucho en la suerte loca que lo acompañó esa noche para no ser otro muerto más en la larga y triste lista de Garavito. Nunca se sabrá por qué lo dejó ir, aunque él tiene sus propias teorías. Una cosa que estuvo a favor mío fue el sitio. La otra cosa es que mi mamá y mi papá Estaban por ahí buscándome, rodeando, que yo accedí 100% a todo lo que él quiso. Con el asco del mundo, con el miedo del mundo, yo accedí a todas sus peticiones. Lo otro es que yo no le lloré. Yo no le lloré. Yo por más dolor que sentía, yo me mordía mis dientes, yo apretaba, pero nunca le lloré. Nunca le supliqué. 1853 años suman las condenas que le impusieron a Garavito por asesinato, secuestro, tortura, violación y abusos sexuales a 172 menores. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no me la haría mucho. Pero los casi 2000 años de condena quedaron reducidos a la máxima de 40 años de prisión que establece el Código Penal colombiano. Las 3/5 partes de la condena son 24 años y físicamente ya cumplió 21 tras las rejas. Y William ruega para que jamás pueda salir de ahí. Espero que nunca salga porque esas personas no cambian. Porque es el placer para ellos. Es como la droga para un drogadicto. Le ha mandado cartas y ha tocado puertas de abogados y hasta del IMPEC para que lo dejen ir a visitarlo, porque lo quiere tener frente a frente. ¿Y por qué lo quiere ver? Para demostrarle que yo fui más inteligente que él. Para demostrarle que aquí estoy, que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice que tiene que pasar, que porque a mí me violaron yo soy violador. No tengo odio por el señor Luis Alfredo Garavito. Decirle que soy una persona de bien, de que por mucho que me hizo sufrir, a pesar de todas las circunstancias, salí adelante. William vive cada día como si fuera el último. Es que escapársele de las manos a la bestia es como volver a nacer cada día que le falta por vivir. El relato que William quisiera publicar se llamará Cuando suenen las campanas, como lo que contó, un campanazo de alerta para el sistema judicial colombiano. No se vayan, después de comerciales, una gran fosa común, el desentierro más grande de América. Los espero en segundos. Lo que empezó como la excavación para un complejo hotelero terminó en el descubrimiento de un tesoro que estuvo enterrado casi 400 años. Bajo el suelo del antiguo convento de San Francisco en Cartagena, encontraron una inmensa fosa común de la que nadie tenía noticias. De una casualidad a una sorpresa. 640 restos humanos, el desentierro más grande de América. La nena Arrazola estuvo con los arqueólogos cuando rescataban el último de los esqueletos. Hablan más los muertos que la historia. La identificación que se hizo en las excavaciones de 5 mujeres que fueron amarradas y que además que fueron amarradas, pues sí, aparecen con los brazos o las manos sobre la cabeza. 3 de ellas son europeas o de origen europeo y una es mestiza. No hay huellas de que hayan sido fusiladas, pero pues podría ser, digamos, como digo, a punta de latigazos. Y esta es la prueba.
apenas es una muestra de lo que Mónica Terrier, una de las arqueólogas de mayor reputación en el país, ha encontrado aquí, debajo del piso de los antiguos teatros de Getsemaní en Cartagena, a una cuadra del centro de convenciones donde se va a levantar uno de los hoteles más lujosos de América Latina. En el nivel en que se encontraron estas mujeres enterradas, es decir, ahí tenemos unos entierros muy profundos hasta los más superficiales. En el nivel donde ellas aparecen y en los espacios donde ellas aparecen, nos hacen por ahora plantear que son mujeres que están asociadas al momento de la retoma de Cartagena por Pablo Morillo en 1815. Lo que quiere decir la arqueóloga es que estos esqueletos son de las mártires de la independencia de Cartagena, que se opusieron a la reconquista española y fueron asesinadas a punta de látigo, o las dejaban morir de hambre colgadas de algún árbol. Aparentemente la amarran a una silla enfrente de la casa de sus amigos y le dan 200 azotes. Una historia que ha estado enterrada durante siglos y de la que solo hasta ahora se conocen estos primeros huesos. Y no solo de ellas. Apareció una mujer con un bebé en el vientre. Debajo de las salas de cine del Teatro Cartagena, Bucanero, Calamarí y Colón, han sacado 640 esqueletos más de personas muertas entre los siglos XVI y XX. Empezaron a quitar un piso así como de este baldosín de colores ahí también. Y ahí fue la primera sorpresa. Detrás de la iglesia, de lo que fuera la iglesia de San Francisco, nos encontramos el cementerio de los niños. Pues encontramos un niño, después empezó a aparecer otro, hasta que destapamos unos 25 niños que estaban enterrados ahí. Y nadie sospechaba que esto iba a ser así cuando empezaron a construir el hotel. Bueno, este es el Templo de San Francisco, siglo XX, Teatro Colón. Los arquitectos, ingenieros, la misma arqueóloga y hasta los obreros tenían que tomar aire cuando empezaron a descubrir lo que este pedazo de tierra guardaba durante 4 siglos. Nosotros esperábamos encontrar restos humanos dentro de las iglesias, que ahí tenemos 2, pero es que encontramos, además de dentro de las iglesias, también afuera muchísimos. La expectativa no era encontrar tanto de lo que encontraron. Tantos no. O sea, pensábamos que íbamos a encontrar en las iglesias, como te decía, pero no, es que encontramos adentro y afuera. Ya llevamos un total de más de 640 individuos. Rafael Tono es un ingeniero cartagenero y es el arquitecto del proyecto que aquí se va a construir. Y por momentos parece olvidarse de cálculos y medidas para recrearse con este descubrimiento que tiene con la boca abierta a más de uno. No es para menos. Es la posibilidad de saber cómo era esa sociedad incipiente que apenas se formaba. Entonces, las personas adineradas los enterraban cerca del altar. Más allá. Más allá. ¿Qué comían? ¿De qué morían? ¿A los cuántos años hicieran ricos, pobres, mestizos, mulatos, blancos o negros? De las primeras personas que investigaron, era una persona de origen europeo, caucásico, entre 30 y 40 años de edad, y murió de tuberculosis en el siglo XVII. En ese entonces la tuberculosis era una enfermedad mortal, y eso les quedan secuelas en los huesos. Tal cual. Los huesos están hablando, así como la forma en que eran enterrados, el sitio, la ubicación del cadáver, y si estaba cerca o no del altar o del atrio. En la colonia bautizaban a los niños a los 7 años, entonces si morías antes, la Iglesia Católica no te permitía que enterraras al niño dentro del templo, porque aún no eras considerado criatura de Dios, sino una persona no bautizada, entonces te enterraban en las afueras, en las afueras de las iglesias, en los patios. Y quedaban en los patios y en el limbo, que era algo así como quedar suspendido en el aire sin tocar el cielo. Pero encontramos, a pesar de eso, algunos niños dentro del templo. Esa regla también tuvo su excepción en el siglo XIX con Dolores Wenceslade Zuviría y Ose. La niña estaba aquí. La niña estaba ahí como en esa cripta. Y aquí estaba el altar. El altar estaba allá adentro. La única lápida que encontramos. Una niña de apenas 5 años, que por su origen social y el de su familia, logró, gracias a su abolengo, ser sepultada más cerca de Dios. Que falleció el 24 de agosto de 1841 a temprana edad de 5 años, 10 meses y 26 días. Hay que caminar con algo de precaución entre andamios y escaleras. Los huecos son profundos y húmedos. Las paredes son macizas. El olor es una mezcla de tierra mojada con polvo que despiden las columnas y algo de salitre que viene de la bahía. Usan un palito de punta afilada para quitar con cuidado y buen pulso la tierra acumulada en los huesos. Luego, con un palustre,
Van cavando más profundo hasta que salga todo el esqueleto. Luego van separando hueso por hueso, como si fuera una operación de alta cirugía, y los meten en estas bolsas que van rumbo al laboratorio. Y hay cosas que se van conociendo de lo que se ha encontrado en este claustro, donde por muchos años se hizo el Reinado Nacional de Belleza y el Festival de Cine de Cartagena. Se sabe, por ejemplo, que los sacerdotes los enterraban mirando hacia afuera y el resto de mortales mirando hacia el altar. Mira ese y mira el que está allá atrás también. Están todos mirando hacia el altar. Todos tenían la misma orientación, salvo que eras, si eras sacerdote o obispo, o sea, una persona de la iglesia, los enterraban al revés. Wow. ¿Por qué? Porque el día del juicio final, en la resurrección, la persona cuando se levantaba, lo primero que veía era el altar de la iglesia, la figura de Cristo ahí en el altar. Y los sacerdotes, cuando se levantaban, miraban hacia los feligreses. Se llamaba Claustro de San Francisco, que fundado en 1555 bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto. A la derecha están intactos los arcos del claustro. Vamos a meternos en el presbiterio para que puedan ver, se alcanza a ver la pintura mural. Al fondo, un techo tan alto que es imposible verlo todo a simple vista. Es como entrar a un laberinto donde cada camino conduce a otro y van apareciendo inscripciones escritas hace 300 o 400 años. En lo más alto de los techos y abajo, bien abajo en estos huecos aparecen restos humanos que narran la historia no solo de ellos, sino de cómo era Cartagena, cómo fue la conquista, la colonia, la reconquista y cómo se fue armando esta nación. Las personas cuando iban a morir podían pedir dónde querían ser enterrados. Venían además con estandartes, con la cruz en alto si era muy costoso el entierro, con la cruz más baja si era más barata, y con acompañamiento de varios religiosos o un séquito muy largo. También se ha ido develando que algunos eran tirados en estos espacios, que fueron tenidos como una especie de cementerios populares. Encontramos más de 50 individuos, pareciera que los hubieran botado así como si... Entonces la teoría es que era una fosa común. Algunos llegaban en ataúdes y otros simplemente llegaban con mortaja. Y en este preciso momento los arqueólogos avisan que acaban de encontrar otro esqueleto y anunciaron al mismo tiempo que era el último resto que les hacía falta. Y allá lo que está haciendo el señor de casco azul es... Está sacando la tierra con un palustre. ¿Ya se ve? ¿Por qué no vamos y lo miramos? Vamos. Eso, vamos. Y efectivamente nos fuimos acercando. Y allí estaban los huesos. Y con una cuchara y una brocha retiran la tierra que los cubre. Y ya en el laboratorio los huesos empiezan a revelar detalles tan particulares, como por ejemplo, que algunos sufrían de osteomielitis, que es una enfermedad producida por una bacteria. También han detectado otras causas de muerte como gripe, afecciones estomacales, debilidad en los huesos y sobre todo violencia. Hay desde signos de violencia, por ejemplo, pues de cortes que podían ser con espada, contundente de algún acto violento. Hay también algunas hendiduras en los cráneos que también pudieron haber causado alguna conmoción cerebral y posiblemente muerte. Además de los esqueletos, también se han encontrado piezas arquitectónicas únicas, como las cúpulas que, aunque deterioradas, sobrevivieron al cemento y a la cal. Es la única cúpula que sobrevivió en Cartagena de este estilo. Es una cúpula que se llama de media naranja, es de origen árabe. Y la maravilla es que hemos encontrado pintura mural. Y también han aparecido esculturas de santos que apenas empiezan a desempolvar. Aparecieron un santo franciscano que se llama San Buenaventura, es uno. El otro es San Bernardino de Siena. Y es enorme, Pero eso muy alto. está a 12 metros de altura. Eso te iba a decir, está altísimo esto. Esa figura tiene por lo menos 3 metros de alto. De la estructura original quedan muros en pie y vestigios de este enorme claustro de San Francisco. Eso sí, se ve más claro eso. Pero es que ya está retocado, porque eso estaba completamente ya casi borrado o cubierto con pintura. Entonces, nosotros sí sabíamos que habían algunas cosas, pero no tanto. Esto fue una de las maravillosas sorpresas que hemos tenido aquí en este proyecto. Van peldaño a peldaño, y esta parte se va a demorar un poquito más, porque es tan frágil lo que han encontrado que no quieren correr ningún riesgo. Esta era la sacristía del convento. La sacristía, pues ustedes saben que es el espacio donde el cura se ponía los hábitos antes de entrar a la misa.
Aquí en este muro pasa que lo tenemos tapado, hay un fresco también de una crucifixión de Jesucristo que lo vamos a restaurar porque pues tiene capas de polvo. Impresionante. Esta era la sacristía y después de ese muro hacia allá estaba el refectorio, que era donde los curas comían, desayunaban y cenaban. Miren, cuando nosotros retiramos los pañetes de los muros, Cada pedazo de pared y cada metro de tierra del claustro tiene incrustada la historia de más de 400 años. Por donde uno mire, hay un dato más sorprendente que el otro. son nichos, porque este espacio era una capilla. Por eso es que aquí le hicimos también arqueología y aparecieron más de 30 individuos. Es que me siento aquí, o sea, pongo la mano aquí y me siento en la historia, así aquí. Ahora se va a escribir otra historia aquí, en este claustro. Se va a construir un hotel y residencias de lujo. Queremos hacerle un homenaje a esas mujeres que murieron mártires de la independencia. Ay, no me Los digas. hallazgos hechos aquí revelarán con mayor certeza el pasado glorioso y no tan glorioso que se vivió en la heroica. Es tanto el material que han desenterrado que tardarán de 5 a 10 años en descifrar toda esa información que reposaba bajo tierra. No se vayan después de comerciales. Los espero con la historia de este grupo de muchachos que, pedaleando con los brazos, le ganaron la carrera a la guerra. Ni más ni menos. Ya nos vemos. En Colombia son miles las víctimas que han dejado las minas antipersonales y muchos son hombres y mujeres de la fuerza pública que han perdido sus piernas. Hay un pequeño grupo de policías y militares mutilados que corren mucho más rápido que cuando podían caminar. El hand cycling les salvó la vida, un deporte paralímpico que se practica pedaleando con los brazos. Federico Benítez se fue hasta Washington para verlos en acción en una maratón del ejército norteamericano y les hizo barra a ese equipo que le ganó la carrera a la guerra. Yo creo que la guerra nos quitó las piernas, pero no la pasión por seguir viviendo y por salir adelante. Yo creo que eso nunca me lo van a poder amputar. Y esas ganas de seguir adelante a pesar de que una mina antipersonal le voló las piernas a Francisco Pedraza, sargento primero del ejército, cuando cumplía con su deber como militar, lo llevaron a volar lejos junto con otros que, como él, este tipo de explosivos los sacó de la línea de guerra para ponerlos en la línea de meta en un deporte llamado el hand cycle. Junto con Francisco también corren Sergio Minas, cabo segundo del ejército, Leonardo Fabio Barón, cabo primero del ejército, y Álvaro Sánchez, patrullero de la policía. Todos ellos atletas de la guerra, a los que el conflicto los dejó con cicatrices irreparables. Pues como decimos nosotros los militares muchas veces, eso como que esa mina tenía nuestros nombres. Pero que la fuerza de sus manos y sobre todo la de su espíritu los ha llevado a correr las maratones más importantes de los Estados Unidos para dejar en alto el nombre de los policías y militares de nuestro país. El hand cycling es un deporte paralímpico en el que personas que han sufrido lesiones en la columna o sus piernas han sido amputadas pueden correr carreras en una bicicleta de 3 ruedas que empujan con la fuerza de sus manos y logran alcanzar altas velocidades. Poder usted desarrollar velocidades de 48, 50 hasta 55 kilómetros por hora. Los corredores van sentados o acostados a ras de piso en su bicicleta, dependiendo de la lesión. La mayoría de los que practican este deporte dicen sentir sensaciones que no tenían ni siquiera cuando caminaban. Yo me monté en esa bicicleta y inmediatamente la sensación fue como de libertad, de estar vivo otra vez, de volver a tener fuerza. Es que para volar y sentirse libre después de perder las piernas y quedar amarrado a una silla de ruedas, cada uno primero tuvo que sentir cómo el mundo se le venía encima. Cuando yo desperté y vi que ya había perdido mis piernas, que me las habían cortado, lo primero que hice fue llorar. En ese momento yo le reclamé a Dios que por qué me pasaba eso a mí. Dije yo, mi vida ya terminó, ya como que mis sueños se cortaron, se acabaron. Pero fue el hand cycle el que les quitó esos dolores que deja la guerra. En ese batallón de sanidad conocí el hand cycle y me gustó ese deporte. Me acuerdo que la primera competencia que tuve
Fue a los 8 días de haberme dado la bicicleta, me fue fatal, me enamoré de ese deporte inmensamente y por medio de ellos hemos cumplido sueños. Yo cuando empecé con como empezamos todos, yo creo, con una bicicletica vieja. Iba a las carreras, llegaba de último, pero eso me daba como más motivación para entrenar más duro. Y esa motivación es culpa de Pierry Ramírez, un funcionario de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada Americana, que en un accidente, siendo policía, perdió la movilidad de sus piernas. Nosotros desde el proyecto lo que hacemos es que recibimos la información. Un policía, un soldado en operaciones de erradicación cayó en un campo minado y un artefacto explosivo le mutiló, ¿sí? Empieza uno a mirar cuáles son sus potencialidades, porque pues el deporte no es lo que a todo el mundo le gusta, pero el deporte sí es la primera instancia para conocerlos, para motivarlos a que se den cuenta de que sí se puede, de que los límites existen, pero existen en la cabeza del que los quiere poner. Cuando uno los ve listo, le dice a uno, bueno, ¿quiere ir? Entonces se sorprenden y dicen, ¿de verdad? ¿Y qué hay que hacer? Hermano, lo único que tiene que hacer es entrenar. Así es que Francisco, Sergio, Leonardo y Álvaro llegaron en sus handcycles a correr las maratones más importantes de los Estados Unidos, en donde ocupan los primeros lugares cada vez que participan. Me dijeron, bueno, lo queremos ver en una maratón en Estados Unidos. Me llevaron a la maratón de Miami o Washington, creo que fue una de esas y la gané. Son tantas emociones juntas, el saber que, por ejemplo, mi madre, el saber de que yo, mami, me convocaron para ir a los Estados Unidos a representar a Colombia, a correr la maratón de Washington o Miami, la que sea. Para mi mamá es un orgullo, para mí también es un orgullo profesional poder venir a representar a Colombia acá. Con esa ilusión de representar bien a nuestro país, ya no desde la guerra, se fueron hasta Washington, la capital de los Estados Unidos, a correr la maratón de Marines, la más importante de ese país que honra el valor de sus militares. No les importó viajar por horas, hacer escalas eternas y luego madrugar a las 4:30 de la mañana para empezar a alistar su equipo para competir. Nosotros entrenamos 6 días a la semana, durante 2, 3, 4 horas. Ya hemos ido a participar a Copa Mundos, a Mundiales. Ajustan cada tuerca en un salón del hotel donde se hospedan. Lo hacen solos y la única ayuda que reciben es la de sus mismos compañeros. Salen a oscuras del hotel hacia la línea de partida. Los recibe una lluvia implacable y el frío que avisa que el invierno está por llegar. Más complicado va a ser la competencia así con la lluvia. Se acomodan en la salida esperando que les den la largada y se resguardan entre los plásticos que les dieron como impermeables. Yo cuando estoy en carreras me la gozo. Yo creo que termino más disfónico, cansado de la garganta de gritar que de tanto pedalear. Correr con precaución, pero vamos a entregar lo mejor, todo lo que traemos. No, me da miedo en esas curvas, que remar esa vaina. Se les hincha el corazón cuando los militares de Estados Unidos se acercan en medio de la lluvia a saludarlos. Es una especie de homenaje porque allá saben que ellos entregaron sus piernas y parte de su vida en la guerra contra el narcotráfico. Cuando estamos en la calle, las personas nos dicen gracias por su servicio. Entonces nosotros decimos, pero no, nosotros somos de Colombia. Y aún así ellos dicen, no, no importa. Gracias por su servicio. Aún con las gotas de la lluvia en su rostro, después de esperar casi 2 horas en medio de la lluvia y con los primeros rayos de luz, un cañonazo les da la salida. Fue un recorrido exigente por la lluvia, por los competidores, porque el nivel ha subido muchísimo. Con sus manos pedalean con la fuerza que les dan esas ganas de vencer la adversidad. En promedio, ruedan a unos 50 kilómetros por hora, pero en bajadas alcanzan hasta los 90.
Entre aplausos y la lluvia que no les deja ver ni el recorrido, estos gladiadores no dejan que sus brazos desfallezcan. Con sus manos empujan todo el peso que llevan, incluso el de la guerra, que por cosas del destino hoy los tiene compitiendo en esta carrera. Íbamos con Pierre y Pierre tiene la bandera de Colombia puesta ahí en su banderín. Y alguien en el apartamento llegó y dijo, ¡Colombia, mi patria! Y ese hombre gritó que no teníamos más como que se va a botar de ese apartamento, era un tercer piso. Pelean con la lluvia, los charcos y el frío. Después de 15 kilómetros y casi 2 horas en donde no pararon de empujar con sus manos, cruzan la meta. Cometí un error que, a pesar de que he venido tantas veces, me perdí ya llegando. Leonardo Barón llega de cuarto. Y sus otros compañeros también están entre los 10 primeros, entre más de 100 participantes en esta categoría. Al fin y al cabo, ellos están entrenados para ganar. Para mí lo más difícil hoy fue ver cómo se me iban alejando los deportistas por una falla mecánica. Y hasta lágrimas me salieron de ver cómo esos deportistas se iban alejando porque no podía pedalear de la forma que lo sé hacer. Porque llegué entre los 10 primeros. La lluvia es tan fuerte que hasta la premiación se embolata. Es la experiencia más bonita que de pronto he vivido, porque a pesar de que estaba lloviendo, el clima... Pero para ellos, el mejor trofeo o la mejor medalla es cruzar la meta en su bicicleta, llevando con orgullo esa bandera de Colombia. Ese sueño de pronto de ir a otro país lo veía muy lejos. Y con el deporte, con el handball, eso fue todo tan fácil. Yo creo que el deporte lo que nos ayuda a visualizar más es las capacidades y habilidades que tenemos, más no las limitaciones. Mi carta de presentación no es la ausencia de mis piernas. Mi carta de presentación son las capacidades y habilidades que yo he adquirido durante mi discapacidad. Y seguro que a este equipo, que ni el horror de las minas antipersonal fue capaz de atajarle sus sueños, mucho menos les va a quedar grande correr por una medalla, llevando la bandera de Colombia en su corazón. Según el programa Descontamina de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Colombia son casi 12.000 víctimas de minas antipersonal en la historia. El año pasado hubo 108 heridos y el 61% de los que las pisan son hombres y mujeres de la fuerza pública. Por eso la Embajada de los Estados Unidos patrocina el programa de Handcycling. La próxima carrera será el 9 de febrero por las calles de Miami. A ganar, muchachos. Si quieres revivir alguna de nuestras historias, vaya a nuestro portal elosinformantes.co o a nuestra página de Facebook. Y listo. A continuación, en Séptimo Día, más de 200.000 niñas menores de 14 años se encuentran en uniones tempranas con sus parejas. Amor o delito, no se lo pierda. Y después Voz Populi TV para terminar la semana como toca, con una sonrisa. Nos vemos, como siempre, la próxima semana con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.